Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Tienen alguna consulta sobre algún tema de química? Yo, profe, puede ser. ¿Sí? Una consulta. Estuve repasando el teórico ¿Mm? y haciendo los ejercicios de la parte práctica y no, o sea, estudié lo que significa la carga nuclear efectiva y por lo que yo tengo entendido, y si ustedes me lo pueden confirmar o descartar, es Sí, si a mayor apantallamiento es menor la carga nuclear efectiva, ¿es así? exacto, exacto, Perfecto. porque los electrones del nivel intermedio que vos estás, digamos, vos estás comparando con qué fuerza el núcleo atrae a los electrones de la periferia. Y si vos tenés electrones en subniveles intermedios, ¿sí? En niveles intermedios Sí. dentro de las subcapas, esos electrones producen el apantallamiento, es decir, que disminuyen el efecto del núcleo sobre los electrones que están en niveles superiores de energía. Así que Perfecto. sí, 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 Bueno, está muchas muy bien el gracias. concepto, ¿no? Por favor. Gracias. Profe, Sí, yo tenía una consulta porque en mi sí, libro de teoría, eh, en la parte en la que se explican los enlaces polares y sí, apolares, se da como ejemplo la molécula del dióxido
de carbono. Sí, Y explica que si bien es, no sé si lo entendí bien, así que si me puede corregir en el caso en el que esté sí, sí, entendiendo sí, mal, de que es un enlace polar, porque se sí, tratan de átomos con electronegatividades diferentes, pero exacto. debido a la estructura de la molecular, eh, los, los momentos, o sea, el momento se anula, el momento dipolar es nulo. Entonces la molécula es apolar. Exacto, exacto. Es una Mm, molécula lineal apolar porque los oxígenos, que son los átomos terminales, que son los que tienen más electronegatividad y atraen con más fuerza a los electrones de unión, generan dos vectores de la misma magnitud en la misma dirección, que quiere decir sobre la misma línea, pero de distinto sentido. Y entonces, al ser de distintos sentidos, se anulan entre sí y quedan, eh, digamos, con una resultante del momento dipolar igual a cero. O sea que como resultado de un enlace polar, covalente polar, tengo una molécula polar. Sí, Digamos, esa era porque, la diferenciación que me generaba exacto, duda. Muchas gracias. no, por favor, porque lo que hay que tener en claro es que la No sé, polaridad, sí, está bien, ahí estás ay, lo mostrando, sí, estaba sí, mostrando para, bueno, que vieran esto, que los otros días justo en la clase de consulta vimos que acá como que me faltó la flecha, por eso quizás cuando vean la claro, filmina se anulan, porque yo tengo lo que decía Nancy recién, si bien el enlace es polar, como yo voy a tener la misma magnitud de fuerza, pero en sentido contrario, se anulan entre sí. Pero bueno, les quería aclarar para cuando vean la filmina, que acá faltaría la flechita que va para el otro lado, porque si no dice nula y parece como una flecha solo en un claro. sentido. Lo quería aclarar eso porque lo vimos los otros días con los chicos cuando se los mostré para la clase de consulta. Capaz de copiar y rotar y para que quede más claro, Claro, ¿sí? sí, 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 eso, pero bueno, como las filminas ellos ya las tienen, por eso les quería Claro. aclarar como para que lo corrijan ahí en la filmina. Sí, por eso yo muchas veces también recomiendo que aunque ustedes empiezan a estudiar de las diapositivas que ya están en el aula virtual, si piensen que si encontramos algún error mientras estamos dando la clase, eso se corrige y se vuelve a subir la diapositiva. Entonces muchas veces ustedes pueden agarrar y cambiarla en el sentido de que, bueno, decir, bueno, desecho esta y me quedo con la última porque capaz tiene alguna corrección, ¿sí? Eh, Eso también es importante, como que no se queden con una que bajaron y nada más, ¿sí? Sí, hoy en teoría ya se termina la parte de enlace químico y yo pienso que también entre hoy y mañana se terminan fuerzas intermoleculares y ahí se subirían, ¿sí? Estoy respondiendo, perdón, que no hago la aclaración, que eso es lo que está mal, es que a una pregunta de ustedes que dice, esta semana pueden subir las clases correspondientes a la unidad 3, sí, de eso estaba hablando, ¿sí? El Por- PowerPoint yo ya lo subí. sí, Ahora voy sí, a corregir esto y lo vuelvo a subir, pero ya está subido. Faltarían las sí, sí, clases, las grabaciones. sí, 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 yo tomé que era que me hablaban de las grabaciones, ¿sí? Sí, Juan Cruz, está reforzando el concepto de que la molécula de dióxido de carbono es una molécula apolar con un enlace covalente polar, ¿sí? Y con esto lo que yo quiero aclarar entonces es que el concepto de polaridad se aplica a dos aspectos diferentes. Una cosa es el enlace covalente, que puede ser polar o apolar, y otra cosa es la molécula constituida por átomos que se enlazan covalentemente, ¿sí?
Son dos conceptos de polaridad que en el caso de la molécula va a depender de la geometría de esa molécula, ¿sí? De la disposición espacial de los átomos, si es polar o no polar. Y para esto tengo que hacer la composición o suma de los vectores de los momentos dipolares, ¿sí? Pero siempre tienen que tener en cuenta que son dos aspectos de un concepto que es polaridad, ¿sí? Pero son dos aspectos. Uno es en el enlace covalente y otro es en la geometría de la molécula. Bueno, no sé Perfecto. si quieres que empecemos. Sí, me parece bien. Voy a arrancar desde el enlace doble, que los otros días lo dimos, bueno, bastante rápido. Así, bueno, de ahí arrancamos y después vamos a hacer algún repasito como para cerrar un poco lo que es el tema de enlace, que reconozco que es bastante complejo y bueno, lo ideal es que lo entiendan lo mejor posible. La clase pasada se acuerda que habíamos visto, por ejemplo, la configuración electrónica del carbono. Nosotros tenemos que es 2s2, 2p2. Si nosotros quisiéramos formar el etano, lo que tendríamos es tres zonas de alta densidad electrónica alrededor de cada átomo de carbono. Acuérdense que cuando tenemos dos átomos centrales siempre lo hacemos o nos referimos a uno de los dos átomos centrales. Entonces, en este átomo central, si nosotros hiciéramos las estructuras de Lewis, veríamos que tendríamos un simple enlace con un hidrógeno, otro simple enlace con el otro hidrógeno y un doble enlace con el otro átomo de carbono. Las direcciones, por más que sean dobles enlaces, se toma uno de los enlaces que es el direccional, que sería el sigma. Entonces yo tendría tres enlaces sigmas alrededor del átomo de carbono o tres zonas de alta densidad electrónica, lo que me implica que tendría una hibridación sp2. Si tengo una hibridación sp2, en la hibridación sp2 yo puedo acomodar hasta 6 electrones. Entonces, lo que vemos es que en los orbitales P hay uno de los orbitales P, recuerden con la configuración electrónica que yo tengo PX, PY, PZ. Entonces, uno de los orbitales P no está hibridado y me quedaría perpendicular en cada átomo de carbono. O sea, acá si yo esto lo veo así, saldría para la pantalla, digamos, y para atrás de la pantalla perpendicular en cada átomo de carbono, que sería lo que ustedes tienen acá visto de manera lateral. Entonces yo tendría el enlace, los que son rayas acá serían los enlaces sigma, que son los direccionales, con la hibridación sp2, y perpendicular en cada átomo de carbono tendría los enlaces P sin hibridar. Esos enlaces P sin hibridar de cada átomo de carbono hacen o forman el enlace pi. Es decir, el enlace pi es deslocalizado sobre los átomos de carbono, por encima y por debajo del plano en el que se encuentran los carbonos y los hidrógenos. ¿Cómo sería la geometría en este caso? Como tengo tres zonas de alta densidad electrónica, sería piramidal plana. Si lo vemos por ahí más en el espacio, lo que tendríamos sería algo por el estilo, o sea, tendríamos en cada átomo de carbono, perdón, en cada átomo de carbono yo tendría el enlace pi y los dos perdón, sp2 de la hibridación. Entonces, espacialmente serían como ustedes lo están viendo ahí. Ahora, ¿qué pasa si tuviéramos triples enlaces? Si nosotros hiciéramos, por ejemplo, en el etino, hiciéramos la configuración electrónica, perdón, la estructura de Lewis para este compuesto, tendríamos un carbono que está unido
a un enlace de hidrógeno con un enlace simple y un carbono que está unido a otro carbono con un enlace triple. La configuración del carbono es exactamente la misma a la que dijimos recién, y en este caso, ¿qué sucede? Se produce el traslape de ese electrón, y en este caso yo tendría, como tengo dos zonas de alta densidad electrónica, la hibridación sería SP, y a mí me quedaría también de manera perpendicular los PI, los PZ sin hibridar. Esos PI, PZ sin hibridar son los que forman los enlaces pi, igual que recién, por encima y por debajo del plano en el que se encuentran los carbonos y los hidrógenos. Entonces, la geometría sería lineal, porque la geometría me la da los enlaces direccionales y las zonas de alta densidad electrónica que existen alrededor del átomo central. Entonces tendría dos enlaces pi y un enlace sigma cuando tengo un triple enlace. Si lo viéramos un poquito más en el espacio, lo que tendríamos sería algo similar a esto, es decir, acá serían los electrones deslocalizados que forman el enlace pi a través de los orbitales p sin hibridar. Mónica, Sí, volviendo a esa molécula, digamos, del etino, me consultan por qué son no hibridados. Lo que hay que tener en cuenta que los electrones de valencia de los carbonos en esta molécula tienen la posibilidad de unirse con enlaces simples y múltiples, que sería un enlace triple. En el enlace triple es hibridado porque es una zona de probabilidad nueva que se compone al ser SP de un orbital S y un P, pero nunca un orbital múltiple es hibridado, sino que es superposición lateral de orbitales P, nada más, ¿sí? Pero sería superposición lateral. Fíjense que acá uno ve cómo es una superposición o solapamiento, que es cómo interaccionan, digamos, estos orbitales de enlace, pero cuando es superposición lateral, donde puede haber, digamos, o generarse una zona donde se encuentran los electrones, es eh, espacialmente rodeando ese eje que determinan los dos carbonos, ¿sí? Y los hidrógenos también. Específicamente la pregunta es por qué decís que significa que no ha hibridado, porque en realidad no se genera un espacio nuevo. No hibridado es claro, cuando el orbital es como lo sí, estudiamos en la teoría, ¿sí? Sí, mantiene su forma. En cambio, cuando es hibridado, es esa forma que aunque acá no se nota en la figura, acá ya lo está poniendo en color azul porque en realidad van a ser los lóbulos un poco más grandes comparados con los lóbulos de los P que no hibridan, ¿sí? Los lóbulos de los SP son asimétricos en sí y son más grandes comparados con los que no hibridan, ¿sí? Era nada más para apoyar un poquito más el tema, porque sí, es complejo pensar en las zonas de probabilidad donde están los electrones de enlace, ¿sí? Unas hibridan y otras no, particularmente en el átomo de carbono es común porque puede tener enlaces múltiples en los compuestos orgánicos, en los hidrocarburos, ¿sí? Son los Ok, ejemplos más comunes. perfecto. sí, alguien quería hacer, sí. Buenas tardes. Yo quería consultar si el enlace pi son los enlaces que no se enlazan, digamos, que no se hibridan, o no sé. O sea, sí se enlaza porque el pi es un enlace, pero se forman Sí, con orbitales atómicos puros, sin hibridar. Es decir, no se genera
un nuevo orbital, que sería el hibridado, en este caso sp. Los enlaces simples, que lo forman los enlaces sigma, eso sí son producto de la hibridación de los orbitales atómicos. Pero en el caso del enlace pi, se produce por ese traslape lateral de electrones, no producto, o sea, no lo forman enlaces orbitales hibridados, sino que son los orbitales puros p. O sea, si vos ves este p, que acuérdense que era con una fórmula así de lóbulo o de 8, ese sería, por ejemplo, el PI, y este, que está acá así, perpendicular a ese PI, sería el PZ. Esos dos, al no hibridar, el traslape de esos electrones se produce de manera lateral, y eso es lo que genera el enlace pi, o la densidad. Esto un poquito afirman, ¿se acuerdan que cuando nosotros les dimos resonancia, le decíamos de que eran electrones deslocalizados, que eran esos electrones del doble enlace, es decir, no están o no pertenecen a un carbono en particular, sino que pertenecen como a toda la molécula? Eso es el enlace pi. Si me voy a la filmina siguiente, que es lo que nosotros habíamos visto de resonancia, por ejemplo, con el ion nitrato, ¿se acuerdan? Uy, perdón. ¿Se acuerdan que habíamos marcado que este doble enlace, la longitud de ese doble enlace, era un intermedio entre la longitud que da el doble enlace y la de un simple? ¿Por qué? Porque esto se consideraba de que era de resonancia en esta estructura, es decir, yo tenía que plantear estas tres estructuras de Lewis como para explicar esa estructura en el ion nitrato. Si nosotros lo vemos ahora, fíjense, ¿qué deduciríamos acá? Tengo tres zonas de alta densidad electrónica alrededor del átomo de nitrógeno. ¿Qué ocurre ahí? Si yo tengo tres zonas de alta densidad electrónica, la hibridación que tendría el nitrógeno sería sp2. Si yo tengo una hibridación sp2, ¿qué tengo? Ubico 6 electrones alrededor del átomo central, pero si yo tengo un doble enlace, ya lo describa, sobre este oxígeno, sobre este, significa que yo estoy teniendo alrededor del átomo central 8 electrones, de los cuales 6 están formando parte de ese orbital hibridado, mientras que el doble enlace se produce por el traslape lateral de los P sin hibridar del nitrógeno con los P sin hibridar de cada uno de los oxígenos. Entonces yo tendría, si lo vemos en este plano, si lo veo acá, el P del nitrógeno estaría perpendicular, es decir, me daría en dirección a la pantalla, a mi cara y como atrás de la pantalla. Si yo lo giro y lo viera de manera más lateral, entonces vería esto, que tendría los P sin hibridar en cada átomo de oxígeno, en cada átomo de nitrógeno, y lo que se produce es ese traslape formando el pi del doble enlace. Entonces, esto es lo que nosotros les decíamos, los electrones deslocalizados. Los electrones deslocalizados son los electrones pi que están por encima y por debajo de ese plano que forma, en este caso, el nitrógeno con el oxígeno. No sé si con eso por ahí les cierro un poquito más los conceptos que habíamos estado viendo. Eh, acá, sí, sí, no sé Los qué. enlaces sigma serían los simples solamente. Los sigma se producen, sí, por los enlaces simples del orbital hibridado, mientras que los sigma son los que se producen con el doble enlace. Los pi. Perdón, los pi, sí. Los Sí, sí. sigma, lo repito de nuevo por la duda, los sigma son los del simple enlace, los pi son los del doble enlace. Profe, ¿puede haber un enlace simple que no hibride un orbital? Hay enlaces en compuestos donde no se produce la hibridación.
Sí. Y acá hay otra pregunta que es, ¿qué geometría dice? ¿Cuál era la geometría del enlace doble? Tratando de interpretar la pregunta, cuando uno analiza la geometría de la molécula, lo que tiene que ver es justamente, no importa si el enlace es simple, doble o triple, uno lo tiene que considerar como una zona de alta densidad electrónica. Y en función de la cantidad de zonas de densidad electrónica que tenés, definís la geometría, ¿sí? Si son dos, es lineal; si son tres, es trigonal plana; si son cuatro, es tetraédrica, y así sucesivamente, hablando de la geometría electrónica, ¿sí? Pero el doble enlace no altera la geometría que es de la molécula. No sé si con eso contesto la pregunta. Sí, profe, gracias. Bárbaro. Claro, la geometría de la molécula los dan las zonas de alta densidad electrónica. Por eso yo les decía recién acá, en este caso del ion nitrato, yo tengo 3 zonas de alta densidad electrónica, más allá de que yo tenga un doble enlace. O sea, la densidad electrónica sería, esta es una zona, esta sería la otra y esta es la otra. Si yo tengo 3 zonas de alta densidad electrónica, significa que la geometría de ese ion en este caso sería trigonal plana. En este, por ejemplo, yo tengo 3 que están formando enlace, pero uno que lo vimos en el amoníaco, lo vimos la clase pasada, uno que no está formando enlace, un par de electrones que no está formando enlace, entonces yo tengo lo mismo, 4 zonas de alta densidad electrónica. ¿Dónde va a radicar la diferencia acá? Es que la geometría electrónica es tetraédrica y la molecular va a ser diferente, ¿sí? Es piramidal. En cambio, en este, que es en el caso del agua, yo tengo también 4 zonas de alta densidad electrónica, donde 2 son los que están formando enlace, entonces la geometría electrónica es tetraédrica también, pero en este caso la geometría molecular sería angular. Profe, disculpe. Sí. En la filmina anterior, usted recién hablaba cuando hablamos del neón nitrato, en la estructura resonante, que el enlace este doble no es ni simple ni doble. Eso es, ese enlace, o sería que los 3 enlaces en el No, guión no, no son, claro, claro, los 3. los 3 enlaces, por eso es que se dice que es resonante, porque es como yo les decía los otros días, no es que va el electrón saltando de un lado para el otro, pero si yo quiero describir ese ion, lo tengo que hacer con esas 3 estructuras diferentes, porque si yo mido el enlace no va a ser, o sea, supónganse que yo lo tuviera acá. Yo tendría una longitud de enlace acá, que sería la del enlace doble, y estos 2 serían más largos porque el simple es más largo. Pero si yo mido esas 3 longitudes de enlace, me da un valor que es intermedio entre un enlace doble y un enlace triple. ¿Por qué? Porque ocurre esto. Ese enlace doble, digamos, es el que se encuentra, o esos electrones que forman el enlace doble son los que se encuentran deslocalizados sobre ese ion. No sé si eso responde tu pregunta. Sí, sí, perfectamente, gracias. Bien, habían hablado 2 juntos, no sé si hay alguien más que quiere preguntar algo. Sí, profe. ¿Hay enlaces direccionales? Son direccionales. Los enlaces sigma son enlaces direccionales. Acuérdense que cuando empezamos a hablar de enlaces, les habíamos descrito los enlaces iónicos y los enlaces covalentes, y les decíamos que los enlaces covalentes eran enlaces direccionales, mientras que los iónicos no.
Se considera direccional porque la mayor densidad electrónica está entre los dos núcleos de los dos átomos que se enlazan, y por eso es que se hace de manera figurativa la línea, ¿sí? El guión que indica el enlace covalente es como que te está diciendo, aquí está el Claro, enlace. claro, ahí está la Es, mayor densidad electrónica, digamos. Sí, Nancy, Profe, perdón, si te corté. no, eso nomás. ¿Alguna ¿Algo pregunta? más? sí, profe, yo tengo una última duda. Sería respecto a eso de los electrones deslocalizados y todo eso. ¿Qué sería entonces el grado de deslocalización? Perdón, no te escuché. ¿Qué sería entonces el grado de deslocalización? Es cuánto, digamos, cuánto es lo que vos tenés, esa nube electrónica que vos tenés por encima y por debajo de ese plano. Nosotros no vamos a trabajar ahora con grado de deslocalización. Lo importante es que se entienda que la particularidad del enlace doble o triple es que como no está la mayor densidad entre los dos núcleos, sino que está por encima y por debajo del plano que plantea la molécula o el ion, los electrones tienen mayor movilidad, y ya vamos a ver más adelante, esa mayor movilidad le da propiedades particulares a la materia, es decir, en el compuesto donde hay electrones deslocalizados hay propiedades macroscópicas características, ¿sí? Entonces, por eso también se puede saber que el electrón está deslocalizado, porque en realidad es un electrón que tiene más movilidad. En cambio, en un enlace direccional, ese electrón no se mueve, es ese par de electrones que forma el enlace se queda entre los dos núcleos, ¿sí? Atraído por esos núcleos, digamos, aunque también está la repulsión electrónica, pero eh, digamos, son dos pares de electrones. El del enlace sigma, que es el enlace simple, que es un enlace direccional, tiene sus características propias, que son pares de electrones que no son capaces de moverse, comparado con el par de electrones que forma el enlace múltiple, que es un enlace deslocalizado y que se puede mover y que le da propiedades diferentes a la materia. Y que por eso es que se elabora la teoría, ¿sí? Porque se descubren propiedades de la materia que tienen digamos, un trasfondo o una explicación en cómo están dispuestos los electrones en ese enlace. Por eso es tan importante todo esto que estudiamos, que en cierta medida es bastante complejo, pero que sirve para comprender macroscópicamente a la materia, ¿sí? Otra cosa, si bien por ahí les puede sonar un poco abstracto, ya van a ver cuando el año que viene vean orgánica, en el caso de orgánica van a ver la diferencia de reactividad que tiene el enlace simple, el doble y el triple. Eso es una característica, digamos, bien marcada con respecto a lo que decía Nancy recién, y que uno lo puede justificar a eso porque esa molécula tiene un enlace doble, un enlace simple o un enlace triple. Gracias, profe. Bueno, ¿Alguna pregunta más? Si bien cuando veamos sólidos vamos a retomar un poquito también estos enlaces como para justificarlo, ¿se acuerdan que cuando vimos el enlace iónico les dimos las características de los compuestos que tenían enlace iónico? Las características más marcadas del compuesto que tenían enlace iónico eran que no eran conductores como sólidos, pero sí eran conductores en solución o fundidos, porque formaban iones. Entonces eso los hacía que fueran conductores, que tenían altos puntos de ebullición y de fusión como características más marcadas.
¿Qué pasa con los compuestos que tienen enlaces covalentes? Existen moléculas que pueden ser moléculas pequeñas o macromoléculas. Esas macromoléculas forman redes covalentes, como por ejemplo puede ser el diamante y el grafito. Y dentro de los enlaces covalentes, el tipo de sólidos que pueden formar pueden ser moleculares o covalentes. Y eso va a depender, en el caso de que sean moleculares, van a tener puntos de ebullición y de fusión mucho más bajos, mientras que los covalentes, en los que entra el diamante y el grafito, al formar esas redes van a tener puntos de fusión mucho más altos. En el caso tanto del diamante como del grafito, recuerden que es una formación alotrópica, son enlaces de carbono que al unirse de diferente manera forman diferentes estructuras. Lo que les decía recién, que este enlace covalente, los compuestos que tengan enlace covalente pueden ser moleculares o atómicos. Los moleculares tienen puntos de fusión y ebullición bajos, mientras que los atómicos no, donde entraría el diamante y el carbón y el grafito. Los compuestos covalentes, que son apolares, son solubles en disolventes polares. Esto ya lo vamos a ver también más adelante. Mientras que los compuestos que son polares son solubles en disolventes polares. En el otro caso, en el caso de los compuestos atómicos, no son conductores, salvo el caso del grafito. Me vuelvo de filmina. El grafito forma un hexágono donde tiene electrones deslocalizados porque forman dobles enlaces. Entonces esos electrones deslocalizados hacen de que yo acá tenga la nube electrónica. Entonces, en este sentido, el grafito va a ser conductor, pero en este sentido el grafito no va a ser conductor. Entonces, por eso es que dice que son no conductores. El grafito sí presenta conductividad por la deslocalización de un enlace de ese doble enlace. Y el otro enlace que habíamos visto, nosotros habíamos clasificado 3 enlaces, el iónico, el covalente y el metálico. En el caso del enlace metálico, la propiedad más marcada que tiene es que está formado por cationes que forman estructuras cristalinas. Ya lo vamos a retomar esto cuando veamos sólidos, y los electrones ocupan los espacios entre esos cationes. Esos electrones se los suele llamar como un mar de electrones porque están en continuo movimiento, y eso es lo que los hace de que sean buenos conductores del calor y la electricidad. Los compuestos metálicos tienen altos puntos de fusión y ebullición, aunque suelen ser muy variados esos valores de puntos de fusión y de ebullición. Son solubles en estado fundidos en otros metales, por eso es que forman aleaciones como el bronce y el latón. Bueno, lo que les dije, que son buenos conductores en estado sólidos, y en general son dúctiles y maleables, pero no frágiles. Y ahora, como para redondear el tema de enlace, bueno, un cuadrito como para ir, un cuadro sinóptico como para ir refrescando todo lo que vimos. Cuando nosotros queremos diferenciar entre el enlace iónico y el enlace covalente, primero planteamos las diferencias de electronegatividades. De acuerdo a esas diferencias de electronegatividades y algunas propiedades, podemos describir si ese compuesto presenta un enlace iónico o presenta un enlace covalente. Después analizamos la regla del octeto. La regla del octeto, en el caso del enlace iónico, lo que vemos es que, como en este caso el catión, para formar el catión cede el electrón y se forma el anión, entonces se rodean con 8 electrones cada uno de ellos.
la forma o describir la estructura de Lewis en el caso del compuesto iónico es de esta manera. No lo representamos con flechas o líneas, digamos, como se hace el enlace covalente. ¿Por qué no lo representamos de esa manera? Porque el enlace iónico no es direccional. Entonces recuerden que forman estructuras sólidas, donde hablamos siempre de unidad formular, no de molécula. Y como son enlaces entre un catión y un anión, hablamos de enlaces culómbicos o atracción electrostática. Entonces lo que podemos analizar es a través de la ley de Coulomb esa fuerza o esa forma de enlace. Cuando hablamos de enlace covalente, ¿qué es lo que tenemos que analizar primero? Bueno, le hicimos la diferencia de electronegatividades, vimos que es un enlace covalente. Analizamos la cantidad de electrones disponibles que tengo en esa molécula. Recuerden que ese valor siempre, que es la cantidad disponible sería ese valor siempre se me va a cumplir, más allá que el átomo central cumpla o no la regla del octeto. Después le calculamos las cargas formales para ver si la estructura de Lewis planteada es correcta o no. En el enlace puede ser simple, doble, triple, especial, con resonancia, puede ser polar o no polar. El enlace estamos hablando, ¿no? Cuando nosotros tenemos ese enlace, ¿qué podíamos describir? Que teníamos una longitud de enlace, que el triple era más corto, le seguía el doble un poco más largo y el más largo de todos sería el simple. La energía de enlace sería lo mismo. El simple tiene menor energía de enlace que el doble y el triple. La molécula, nosotros analizamos la geometría de la molécula dependiendo el ángulo de enlace, la polaridad de la molécula, y eso lo analizamos con el momento dipolar a través del par de repulsión de electrones. A su vez, en la molécula vamos a analizar si existen solapamientos de orbitales, si se forman enlaces sigma y pi, si los orbitales están hibridados. En el caso de que estén hibridados, recuerden que puede ser sp, sp2, sp3, sp3d o sp3d2. Y en los metálicos, lo que tenemos es ese mar de electrones, o sea, son cationes rodeados por un mar de electrones. Nosotros ahora lo que vimos fue, tenemos por la fuerza de atracción, la atracción entre átomos. ¿Sí? ¿Puede volver a la filmina anterior? ¿Qué significa RPECB? Es la repulsión de los pares de electrones. Es la teoría de la repulsión de los pares de electrones. De la capa de valencia. Claro. Es la primero que vimos. ¿Se acuerdan que en la filmina estaban los globos atados? Sí. Y que decíamos, bueno, o iba a ser lineal o iba a ser tetraédrico y demás? Es cómo se acomodan alrededor del átomo central los electrones de valencia. ¿Y EB es electrones de valencia? Los electrones de valencia, la teoría del orbital de valencia o electrones de valencia, que es el de la hibridación. Gracias. Entonces. Profe. ¿Sí? Perdón, yo tengo una consulta. Yo me quedé en la parte de enlace, de la energía de enlace en simples, dobles y triples. Sí, ¿Eso significa que el enlace triple es más fuerte que el doble y a su vez más fuerte que el simple? Claro. Vuelvo. Esto decís vos. O sea, el simple, la energía de enlace es menor que el doble y menor que el triple. Fíjense en la filmina, no me quiero volver tanto para atrás, porque es una de las primeras que vimos de enlaces covalentes.
Fíjense que ahí tenían algunos valores de energía de enlace. Y bueno, yo había ido comparando esos valores de energía de enlace, creo que era el cloro, el oxígeno, no me acuerdo qué otro, para que vieran esa diferencia en las energías de enlace. Ah, listo, profe. Gracias. Profe, le consulto yo también. Puede volver de nuevo a la primera anterior. Creo que es la última vez. Bueno. En el enlace metálico, ya que son todos cationes, ¿qué hace que se mantengan en proximidad, digamos? Porque en teoría deberían repelerse. ¿Qué hace que se mantengan juntos? ¿Qué los mantiene unidos? Bueno, el enlace metálico, para describirlo, necesitaríamos hablar de orbitales moleculares. ¿Se acuerdan que nosotros le habíamos dicho de que en las teorías del enlace había, una era la de los electrones de valencia, que era estos de las hibridaciones, pero que había propiedades de determinados compuestos que no los podíamos responder por esta teoría y que existía otra teoría, que es la de los orbitales moleculares, donde ahí se explicaban algunas o se respondían a algunas cosas que no se podían responder a través de los enlaces del electrón de valencia. En el caso de los orbitales de los orbitales moleculares, el enlace metálico se puede explicar a través de los orbitales moleculares y también podemos explicar a través de los orbitales moleculares digamos, si ese compuesto va a ser conductor o no va a ser conductor. Los orbitales moleculares, nosotros acá, o sea, en los orbitales moleculares se analiza todos los electrones que forman ese compuesto. Eso nosotros acá no lo vamos a ver, pero sí es por atracción de los electrones con los protones del núcleo. Claro, Perfecto. porque aparte hay que pensar, ¿qué es un catión? ¿O qué son todos esos cationes de los metales sólidos? ¿Sí? Son la parte estable del átomo. ¿Qué le queda a ese catión del átomo aparte? Los electrones de valencia. Es el mar de electrones o nube de electrones que es la zona entre los cationes ocupada por los electrones de valencia. Eso es lo que mantiene unidos. Y los electrones de valencia están tan juntos en el sólido que es lo que forma digamos, el enlace metálico, que es que están los electrones en los orbitales moleculares. ¿Por qué? Porque es una sola zona con todos los electrones y de esos electrones mantienen juntos los cationes. Perfecto, profe, gracias. Claro, profe, es como que se crea una especie de equilibrio entre el mar electrónico y los cationes del enlace metálico. Claro. Es eso. Y estos electrones, pero que no se confundan con todo lo que vimos hasta ahora, no tiene nada de enlace covalente, también se dice que son deslocalizados. Por eso se dice mar de electrones, nube de electrones. ¿Por qué? Porque son electrones que se pueden mover entre los cationes, ¿sí? No están atados a un catión, son todos los electrones de valencia que se pueden, siempre los más externos, ¿no? Que se pueden mover entre los cationes y que le dan propiedades particulares macroscópicas a los metales. Digamos, profe, serían los electrones que quedan en la capa de valencia de los átomos metálicos al posterior de removerse, supongamos, 1 o 2 electrones o cuantos fueran de la capa de valencia. Perdón, pero no se escucha bien. Sería el mar electrónico, entonces está constituido por los electrones que quedan en la capa de valencia de los metales una vez que fueron convertidos en cationes, o sea, cuando pierden parte de esos electrones. Claro, pero no los pierden, no los pierden, es que están tan juntos los átomos, porque se acuerdan que los metales son en su mayoría sólidos, ¿sí? El mercurio es el único y el francio me parece que son líquidos. Están tan juntos los átomos
que se superponen los orbitales de los electrones de valencia. Y entonces es como que tienen una misma zona donde están todos los electrones de valencia, que es rodeando a esa parte estable del átomo que son los cationes, pero en sí son sólidos extensos constituidos por átomos de los metales que se mantienen juntos, ¿sí? Porque amén de tener la parte positiva, tienen los electrones que se pueden mover y que los pueden mantener juntos a la parte positiva, que lo puedes. Yo más que tomarlo como el núcleo, prefiero tomarlo como el catión porque en realidad es la parte estable del átomo, ¿sí? La parte que no va a cambiar. No, quiere decir que no se mueven todos los electrones, sino que se mueven solo los de valencia. No sé si se entiende. Sí, profe, muchas gracias. Bien. ¿Alguna pregunta? Pues solo Filmina. Pasamos entonces. Bueno, les decía de que nosotros podemos tener fuerza de atracción entre átomos, que es todo lo que vimos hasta ahora, o entre moléculas, que es lo que vamos a ver si podemos empezar hoy. Entre átomos serían las fuerzas intramoleculares y entre moléculas serían fuerzas intermoleculares. Dentro de las fuerzas intramoleculares, lo que tenemos serían los electrones de valencia, donde podríamos organizar las estructuras de Lewis y formar un enlace iónico, donde tenemos una energía reticular determinada. Recuerden que lo habíamos visto a través del ciclo de von Haber. Podemos tener el enlace metálico o el enlace covalente, donde el enlace covalente teníamos los parámetros de enlace para analizar: longitud de enlace, energía de enlace, ángulo de enlace y polaridad. El enlace covalente podríamos describir una geometría, fíjense que está marcado solo en el enlace covalente, o sea, podemos describir una geometría. A través de la repulsión de pares de electrones, habíamos visto que esa geometría podía ser la geometría electrónica igual a la molecular o distinta a la molecular si teníamos pares de electrones no enlazantes alrededor del átomo central. Otra propiedad del enlace covalente es que podíamos tener enlaces simples, que era el sigma, o enlaces dobles, que los enlaces dobles son los que se forman con los orbitales no hibridados, los orbitales p no hibridados. Y teníamos en el enlace covalente las hibridaciones con cada una con sus respectivas geometrías, que serían SP, SP2, SP3, SP3D y SP3D2. Y a su vez, la polaridad, podríamos hablar de polaridad de enlace o polaridad de la molécula. La polaridad del enlace podía ser un compuesto que tuviera enlace polar, pero que a su vez la molécula fuera no polar, y la polaridad de la molécula nos lo daba el momento dipolar que existía en esa molécula. Es decir, yo iba a tener una zona de alta densidad electrónica positiva y una zona de alta densidad electrónica negativa. Un repasito como para ver cómo escribíamos las estructuras de Lewis. Calculábamos entonces la cantidad de electrones disponibles, dibujábamos la estructura de Lewis y calculábamos las cargas formales. Para dibujar la estructura de Lewis, una vez que la dibujábamos, contábamos los grupos de electrones alrededor del átomo central, determinábamos la geometría electrónica alrededor del átomo central. Recuerden que si teníamos dos átomos centrales, siempre nos basábamos en uno de los átomos centrales. Describíamos la geometría molecular teniendo en cuenta si existían o no existían pares de electrones no enlazantes.
determinábamos si existían orbitales híbridos para describir ese enlace. Para describir los enlaces, si nosotros utilizábamos o teníamos dos zonas de alta densidad electrónica y utilizábamos para poder describir el enlace un orbital atómico S y un orbital atómico P, lo que se formaba era un híbrido SP con dos zonas de alta densidad electrónica con un ángulo de enlace de 180 grados y esa molécula era lineal. Si nosotros utilizábamos para describir el enlace un orbital S y dos orbitales P, significaba que estábamos teniendo tres zonas de alta densidad electrónica. La hibridación del átomo central sería sp2. Esas tres zonas de alta densidad electrónica forman una geometría electrónica trigonal plana y el ángulo de enlace en todos los casos sería de 120 grados. Si utilizábamos un orbital S y tres orbitales P, el tipo de hibridación que tenemos es sp3 y tenemos cuatro zonas de alta densidad electrónica alrededor del átomo central. La molécula va a formar una geometría tetraédrica y un ángulo de enlace de 109,5. Si a su vez usábamos un orbital S, los tres orbitales P y necesitábamos un orbital D, en este caso ya son aquellos que no cumplen la regla del octeto, porque en este caso yo tendría 10 electrones alrededor del átomo central, entonces la hibridación en este caso sería sp3d, tengo 5 zonas de alta densidad electrónica, y en este caso es bipiramidal trigonal, donde tengo dos planos o dos sectores, uno en este plano donde el ángulo de enlace es de 120 grados, y si tomamos el ecuatorial, lo que tendríamos sería 90 entre estos dos planos o 180 entre estos dos extremos. En el caso de que también se exceda la regla del octeto y para justificar el enlace nosotros tendríamos que usar orbitales atómicos S, P y D, tendríamos un S, 3P y 2D. En este caso tendríamos 12 electrones alrededor del átomo central o 6 zonas de alta densidad electrónica, y la geometría sería octaédrica, el ángulo de enlace sería de 90 grados en todos los casos. O sea, ahora no sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran aclarar, si no, les traje algunos ejercicios como para que veamos y analicemos. Profe, Sí. cuando más al finalizar la clase podemos ver ejercicios sobre números cuánticos, porque me parece que no vimos y en la guía tenemos, y en el práctico tampoco vimos ejercicios de números cuánticos, y bueno, y tengo dudas de cómo hacerlo. Dale, después vemos cuáles son las dudas que tenés. Gracias. Disculpe, profe, un segundo. Sí. Ejercicios de números cuánticos en el práctico, me parece que lo vimos en el video que la profe dio para ver. Me parece que estaba ahí, que la profe explicaba sobre números cuanticos. Sí, O sea, explica no- sobre, da las definiciones, pero no explica, digamos, cómo desarrollar un número, poner el último número cuántico del último electrón de valencia. Cómo desarrollar los números cuánticos, eso no lo especifica paso por paso, digamos. Bueno, lo vemos si quieren, o si no, lo vemos después en la clase de consulta. O mañana, si quieren, traemos algunos ejercicios para verlo. En este caso les dice, indiquen cada una de las siguientes sustancias: tetrafluoruro de azufre, un ion, un compuesto, el fluoruro de magnesio, donde les dice que el compuesto es sólido, y les pide tipo de enlace, carga formal, geometría molecular, electrónicas, ángulo de enlace,
polaridad de la molécula, hibridación en caso de las que las hubiera. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros como primer paso? La electronegatividad. Claro, tendríamos que ver, primero definir si forman enlaces covalentes o enlaces iónicos. Entonces, en el caso del tetrafluoruro de azufre, tenemos un enlace covalente, la diferencia de electronegatividad es de 1,48. Que, bueno, se me adelantó, digamos, pero que el paso que sigue, que tendríamos que hacer, ver la cantidad de electrones disponibles que tenemos. Recuerden que con que yo calcule solo la cantidad de electrones disponibles es más que suficiente, no hace falta que haga esto. De todas maneras, si yo planteo esto, acá, ¿qué es lo que me está diciendo? Si yo tengo 6 electrones compartidos, ¿es factible que yo con 6 electrones pueda justificar este enlace? No, necesitarías al menos 8. Al menos 8 electrones necesitaría. Entonces a mí esto ahora no se me cumple, pero vuelvo a repetirles, es importante este número. Este número nosotros después que armemos la estructura de Lewis tenemos que contar esa cantidad de electrones y nos debería coincidir con los 34 electrones disponibles. Entonces planteamos la estructura de Lewis. Si la cuentan sería, yo tendría 8 acá en cada uno de estos, 1, 2, 3, 4, 8 por 4, 32, más los 2 electrones no enlazantes que tiene el azufre acá, significarían o representarían estos 34 electrones disponibles. ¿Qué otro paso tendría que hacer ahora? Para ver si esa estructura es lógica, la estructura que armé. Calcular las cargas formales. La carga formal. Exactamente, entonces calculamos las cargas formales. La carga formal de cada uno de los flúor sería 7 porque es del grupo 7, menos 1 porque forma un enlace, y 6 electrones no enlazantes tiene. Entonces me da de 0 para todos los flúores igual. Y para el azufre que tengo 6 porque es del grupo 6, menos 4 porque está formando 4 enlaces, más 2 electrones no enlazantes, me da de 0. Entonces la estructura de Lewis planteada es lógica. Entonces tengo 4 enlaces sigma, 5 zonas de alta densidad electrónica. ¿Eso qué me está indicando? ¿Que hay hibridación? O sea, una sería la hibridación. ¿Cuál sería la hibridación si yo tengo 5 zonas de alta densidad electrónica? SP3D. Exactamente. ¿Y cuál sería la geometría? La electrónica para mí es bipiramidal trigonal y Sí. la molecular, la balancín. Exactamente. Ahí estaba. Entonces, como tengo 5 zonas de alta densidad electrónica, pero una es un par de electrones no enlazantes, la geometría electrónica es diferente a la geometría molecular, entonces yo tendría como en geometría electrónica bipiramidal trigonal y como geometría molecular oscilante o balancín, o lo que les hemos dicho también que si describen como bipiramidal trigonal deformada, porque tiene un par de electrones no enlazantes, es suficiente si no se llegan a acordar del nombre, digamos. Entonces, los ángulos de enlace, ¿cuáles van a ser? Distinto de 120 grados, ¿por qué? Porque yo tengo acá un par de electrones no enlazantes, entonces eso va a hacer que se me deforme la molécula. Y también la de 90 grados va a ser distinta, ¿por qué? Porque se me va a deformar. La molécula, ¿cómo va a ser? Polar, va a tener un momento dipolar porque tengo un par de electrones no enlazantes. Y la hibridación, como dijimos recién, al tener 5 zonas de alta densidad electrónica, es SP3D. Disculpe, ¿me puedo volver un segundito?
Listo, gracias. El ácido fórmico. Volvemos a lo mismo. Bueno, en el ácido fórmico lo primero que hicimos fue ver la diferencia de electronegatividad. El enlace es covalente. Calculamos la cantidad de electrones disponibles. En este caso me dice que necesito 10 electrones compartidos. Si yo lo planteo a la estructura de Lewis de esta manera, fíjense que tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 serían los electrones compartidos. Como ninguno excede el octeto o por defecto no lo cumple, entonces en este caso se cumple la cantidad de electrones compartidos. O sea, todos cumplen la regla del octeto. Yo lo puedo representar de esa manera. En este caso lo que me faltaría acá en la representación serían los electrones no enlazantes del átomo de oxígeno en este y en este. Entonces, ¿qué tengo? 4 enlaces pi y cuatro enlaces sigma y un enlace pi. El enlace pi sería el enlace del doble enlace, ¿verdad? Y tengo 3 zonas de alta densidad electrónica alrededor del átomo central. Si yo tengo 3 zonas de alta densidad electrónica, ¿qué es lo que me está significando eso? La hibridación del enlace. ¿Y qué más? ¿Y la geometría? Claro. Entonces, ¿cuál sería? Trigonal plana. Trigonal plana sería la geometría. Y si yo tengo 3 zonas de alta densidad electrónica, acuérdense que siempre empiezan SP2. SP2, porque yo tengo 3 zonas, tengo que ubicar esos 6 electrones alrededor del átomo central. Profe, en ese caso no se calculan las cargas formales. Sí, también. Ahí están. Entonces, está muy bien planteado. O sea, antes de empezar a hablar de lo que empezamos a hablar, era calcular las cargas formales, si efectivamente está lógica la estructura que hicimos. Bueno, si se fijan, las cargas formales en todos los casos da 0, o sea que esa estructura es lógica. Entonces, es trigonal plana, la geometría electrónica es igual a la geometría molecular. Los ángulos de enlace distinto a 120. ¿Por qué creen ustedes que es distinto a 120 cuando acá le estamos diciendo que la geometría electrónica es igual a la geometría molecular? Por los pares de electrones no enlazantes que tienen los oxígenos. Y una es esa, digamos, pero a su vez también es porque fíjense que yo alrededor del átomo central no está rodeado por los mismos átomos, como era en el caso recién, supónganse, del azufre y el flúor. En este caso, la nube electrónica acá va a ser mayor porque la densidad de electrones con los electrones del doble enlace y demás va a ser mayor que en esta, que es un simple enlace y a su vez está unido también a un hidrógeno. Entonces, si bien la geometría electrónica es igual a la geometría molecular, el ángulo de enlace va a ser distinto al 120 grados porque no está rodeado por los mismos átomos, el átomo central. ¿Sí? Entonces la molécula va a ser polar en ese caso, y también la polaridad de la molécula va a estar relacionada con los electrones no enlazantes que tiene, en este caso, el oxígeno. Sí. Entonces el ángulo de enlace va a estar determinado por la cantidad de electrones no enlazantes en el ángulo en el átomo en central. El átomo, una de las cosas, vamos a la de recién. Claro, sí. En este caso, cuando la geometría electrónica es distinta a la geometría molecular, sí o sí esa molécula va a ser polar porque yo tengo un par de electrones no enlazantes. Ahora, si nos vamos a esta, donde yo en el átomo central no tengo ningún par de electrones no enlazantes, la geometría electrónica es igual a la geometría molecular,
en este caso se va a deformar el ángulo porque el átomo central no está rodeado por la misma cantidad por los mismos átomos alrededor del átomo central y el mismo tipo de enlace alrededor de cada uno de esos átomos que están rodeando al átomo central. No sé si con eso entendiste lo que te quiero Claro, decir. sería por los electrones no enlazantes, tendría el átomo central, y si no tuviese, como en este caso, sería por si fuesen iguales o diferentes los átomos que están alrededor del Claro, átomo central. exactamente. Si la molécula fuera totalmente simétrica y el átomo central está rodeado por el mismo tipo de átomos, entonces en ese caso la molécula va a ser no polar. Por ejemplo, el metano, que es la más fácil, digamos. Yo tengo el carbono central rodeado de 4 hidrógenos. Entonces el metano en ese caso que vemos es no polar o apolar, ¿sí? Porque el carbono está rodeado todos por enlace sigma con cada uno de los hidrógenos que lo rodean. Entonces, en ese caso, la molécula no se deforma, pero en este caso vemos que tenemos 3 enlaces de los cuales cada uno es diferente, ¿sí? Entonces, acá, si yo compongo las fuerzas, no van a ser iguales. ¿Sí? Bueno, No sé profe, si eso les respondió. sí, ahí sí quedó bien clarito. Bueno, Profe, sí. la molécula era polar porque estaba relacionado, digamos, con los electrones no enlazantes del oxígeno. También, la de recién. Sí, que usted dijo que era Sí, una molécula polar, también, pero fundamentalmente porque los átomos que rodean al átomo central no son los mismos. O sea, estas Sí, 3 zonas de alta densidad electrónica no son las mismas. Ya claro, vamos a ver, y recuerden esto, lo dejemos en puntitos suspensivos, porque ya lo vamos a ver hoy o mañana. Miren esto, este grupo acá, del oxígeno y del hidrógeno, y ya vamos a ver una de las propiedades que tienen esto. Continuará, le vamos a dejar así un suspensito nomás hasta que empecemos con el tema que vamos a ver después y ya, entonces ahí van a entender mejor esto que yo les estoy diciendo. Profe, en eso esa, también. perdón, de pregunta tranquila. No, quería decir si eso también era relacionado a la que la molécula era polar. Claro. Ah, sí. Gracias. Ahí, profe, tendríamos que dibujarle también, ¿no? Los dos pares, los pares de electrones no Sí, enlazados al eso es lo oxígeno. que yo Sí. les dije, eso es lo que les dije yo de que acá me faltó acá dibujarles eso. Los electrones en este caso tendría 2 pares de electrones y en este caso también 2 pares de electrones. Por eso, al tener esos 2 pares de electrones, fíjense el ángulo que forma el oxígeno con el hidrógeno, que no es así, sino que es así. Porque yo acá y acá tendría los pares de electrones no enlazantes. Profe, y ahí también tendremos que hacer la estructura de resonancia. No, este no presenta resonancia. El Bien. doble enlace está sobre el átomo de oxígeno. Porque vos pensás que para que pueda existir el doble enlace, aquí es porque es carbono-oxígeno, pero si vos ponele que quisieras poner el doble enlace carbono-hidrógeno, ¿es posible? No. Y si vos quisieras poner acá el doble enlace carbono-oxígeno, donde el oxígeno tiene un enlace con un hidrógeno, ¿es posible? No, claro. Y otra cosa, aparte de eso que marca Nancy, fíjense que las cargas formales en todos casos le da 0. Para que yo exista resonancia me tienen que dar con diferencia de cargas. O sea, me va a dar +1, -1, así como para ir cada uno de los oxígenos que tendría alrededor del átomo central. ¿Sí? O sea, la resonancia no es así porque sí, digamos. O sea, tienen que ser los mismos átomos, que es lo que marcaba recién Nancy,
Y bueno, y tiene que ser algo lógico. Yo no puedo formar ni un doble enlace acá ni un doble enlace acá. Pero a su vez, esta me da todo cero. Entonces no hay posibilidades de que yo vaya resonando ese enlace. Y bueno, profe. Bien. Entonces, ¿qué sería lo más marcado en este caso? Yo no me acuerdo, me parece que no se lo dijimos hasta ahora, que cuando yo tengo un ion, yo no puedo hablar de que tengo una molécula polar, no puedo decir eso, es como un concepto erróneo totalmente, porque yo acá estoy hablando de un ion, o sea, yo tengo una carga neta. En el caso de que sea una molécula polar, significa que yo voy a tener una densidad de carga positiva y una densidad de carga negativa. Pero si yo hablo de un ion, cation o anión, yo voy a tener una densidad de carga neta. ¿Qué significa esto? Que cuando yo haga las cargas formales, a mí me tiene que dar directamente la carga de ese ion. ¿Sí? Entonces, hago la estructura y supónganse que es un concepto y eso márquenlo bien, remárquenlo bien. Supónganse yo tengo esto. Es muy común que ustedes digan que la geometría electrónica es diferente a la geometría molecular y por eso la molécula es polar, ¿sí? Pero si yo tengo esto, no puedo hacer ese análisis. O sea, sí, la geometría electrónica es diferente a la geometría molecular, pero eso a mí no me determina esta carga que tiene el ion. ¿Sí? Entonces, no sé si les quedó claro la diferencia. Entonces, calculo las cargas formales. Si yo calculo las cargas formales, fíjense que me da, en el caso del hidrógeno, los dos me van a dar 0 y en el caso del nitrógeno me da -1, que es la carga que tiene el ion. Entonces, tengo dos enlaces sigma, tengo 4 zonas de alta densidad electrónica. ¿Qué puedo decir ahora? La geometría y la hibridación. Claro. La hibridación SP3 y la Bien. geometría electrónica tetraédrica y la geometría molecular. ¿Había una que era angular o no? Exactamente, sí, porque sería similar a la del agua, es angular. Entonces, tetraédrica y angular, tengo el ángulo de enlace distinto al 109. Fíjense que lo que yo les digo acá es ion con carga neta -1. ¿Sí? O sea, no molécula polar. O sea, marquen eso, que si yo tengo un ion no puedo hablar de moléculas polares o no polares. O sea, hablo de carga neta. Por eso les pongo ion con carga neta -1. Y la hibridación, como dijeron bien, SP3. Hola, ¿Sí? hoy pregunté, pero todavía no están. ¿Cómo? Me van a avisar. Creo que tiene el micrófono abierto, profe. Sí, Bien. me parece que es un error. Bien. Entonces, en el fluoruro de magnesio, si bien les habíamos puesto de que era sólido, fíjense que la diferencia de electronegatividades que tienen es muy grande, o sea, no hay duda de que forma un enlace iónico. Entonces, hacemos las estructuras de Lewis. ¿Y qué podemos decir en este caso? Que forma un compuesto iónico, son sólidos cristalinos a temperatura ambiente, no forman moléculas sino unidades formulares, porque no son entes discretos, no forman enlaces direccionales, forman redes cristalinas, puntos de fusión y de ebullición elevados,
Para fundirlos es necesario romper esa red cristalina, por eso esos altos puntos de fusión. Son estables por las atracciones electrostáticas entre los iones que forman ese compuesto iónico, son duros pero frágiles y quebradizos. Si se los golpea, se fracturan en planos dependiendo el tipo de red que formen. Conducen la electricidad fundidos y en solución. ¿Por qué fundidos? Porque forman iones, entonces al formar iones van a conducir la corriente eléctrica, y se analizan las interacciones coulombicas aplicando la ley de Coulomb. Otra de las propiedades es que son solubles en compuestos polares. Sí. ¿A qué se refiere con entes discretos? Claro, son esto de que son unidades formulares. Los entes discretos, ¿se acuerdan que yo les había dicho? Por ejemplo, si yo hablaba del cloruro de sodio, cuando uno habla de esa unidad formular, el cloruro de sodio, cuando hablamos de esa unidad de celda, son 4 iones cloro por 4 iones sodio. A eso se refiere con entes discretos y unidades formulares. Ya lo vamos a volver a ver a esto, lo vamos a retomar cuando veamos sólidos y calculemos la cantidad de iones que forman cada unidad de celda de esa estructura. Bien, profe. Bueno, el otro ejemplo es, tenemos esos compuestos, yoduro de berilio, yoduro de boro, amoníaco, otra vez el ionamina y el cloruro de magnesio. Y les pregunta, ¿cuáles poseen una estructura molecular lineal plana? ¿En cuáles el átomo central se encuentra hidrado como sp3? ¿Cuáles tendrán un mayor ángulo de enlace igual a un menor? ¿En algún compuesto la geometría electrónica es diferente a la molecular? ¿Cuáles tienen enlace iónico? ¿Cuáles son moléculas polares? Entonces, volvemos a lo mismo. El primer paso que tenemos que hacer es ver cuál de todos esos compuestos puede formar un enlace iónico. Si hacemos las diferencias de electronegatividades, fíjense ¿qué podemos analizar acá? Decimos, son todos covalentes, pero yo tengo esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Si bien este me da por debajo de 2, al decir el cloruro de magnesio es un compuesto sólido, entonces significa que por más que esté por debajo de 2, me está indicando otra propiedad del cloruro de magnesio para que yo lo describa como un compuesto iónico. Entonces, empezamos con la del yoduro de berilio. El berilio sabemos que no cumple la regla del octeto, entonces el tipo de enlace que formaría sería ese. Calculamos las cargas formales. En el yoduro de boro lo mismo, el boro no cumple la regla del octeto, calculamos también las cargas formales, después que armamos la estructura vemos que en todo nos da 0. El amoníaco cumple la regla del octeto con los 8 electrones, pero tiene un par de electrones no enlazantes. Cuando calculamos las cargas formales nos da 0, entonces esa estructura sería correcta. Y la del ion, que es la que hicimos recién, con carga neta menos 1. Acá, fíjense que, ¿por qué yo no describo la del cloruro de magnesio? Porque lo que me pregunta es, ¿cuáles poseen una estructura molecular lineal plana? En ese caso, solo tengo que analizar aquellas que tengan enlace covalente. Entonces, ¿cuáles poseen una estructura molecular lineal plana? Y todas menos el cloruro de magnesio. No, plana no, lineal plana. Esta es la única. Entendí cuáles son covalentes nomás. Claro, no. ¿Cuáles tienen una estructura molecular lineal plana? Solo el yoduro de berilio. Perdón. Después les dice, ¿en cuáles el átomo central se encuentra hibridado como sp3?
el nitrógeno Claro, el y nitrógeno en el amoníaco y en el ion. En los dos está hibridado como sp3. ¿Cuáles tendrán el mayor ángulo de enlace y cuál el menor ángulo de enlace? el mayor sería el berilio hidrógeno 2, no sé cómo se llama Claro, la el yoduro de molécula. berilio sería el mayor porque tiene 180 grados. ¿Y el menor? O sea, analicemos. Este dijimos que tiene 180. Este, 120. Este, bueno, está escrito 107. Y este va a ser, acuérdense que la tetraédrica es Menor, ¿no? 109,5. Claro. Por los dos 107 electrones que están porque ahí. tenés dos pares de electrones no enlazantes. Entonces sería menor a 107. O sea, el mayor ángulo de enlace sería el yoduro de berilio, el menor ángulo de enlace sería el ion amina. En algún compuesto la geometría electrónica es diferente de la geometría molecular. En el anión. Y en el amoníaco En el también. amoníaco. Claro, en los dos, al tener un par de electrones no enlazantes, si bien las dos son tetraédricas, pero en el amoníaco es trigonal y en la otra es angular, porque tengo dos pares de electrones no enlazantes. Entonces, en esos dos, el compuesto, la geometría electrónica es diferente de la molecular. ¿Cuáles o cuáles tienen un enlace iónico? Ya lo habíamos dicho, el cloruro de El cloruro magnesio de tiene magnesio. enlace iónico. ¿Y cuáles son moléculas polares? El ion y el amoníaco. El amoníaco solo para mí. Bien, el ion, ojo, ¿qué les Tienes acabo razón. de decir recién? Sí. Bien, o sea, la molécula polar, la única es el amoníaco, el otro es un ion, tiene carga, no es una molécula polar. Les vuelvo a decir, en la filmina que tienen, o anoten si están tomando apuntes o algo, marcar eso, o sea, la molécula polar es aquella de que va a tener una densidad de carga positiva y otra negativa. Si no, es un ion con carga neta, en este caso -1. ¿Sí? Bueno, ahí están respondidas, digamos, todas lo que estuvimos analizando. Moni, Profe, acá me disculpe. piden que repitas lo de la, me parece que es lo de ion, de la carga polar, que repitas lo de la carga polar, pero me parece que estaba hablando del ion, ¿no es Del cierto? ion. O sea, fíjense que les dice la polaridad de la molécula. En este caso, el yoduro de berilio es no polar, se anula por la geometría y porque está enlazado a su vez a dos hidrógenos. En este caso, exactamente lo mismo. En este caso es polar, ¿por qué es polar? Porque cuando yo compongo estas fuerzas y tengo un par de electrones no enlazantes, no se me va a anular y por ende entonces voy a tener una molécula polar. En este caso es un ion. Yo no puedo hablar de polaridad de la molécula. Tiene un ion con carga negativa -1. No sé si es eso. Si nosotros nos vamos a las cargas formales de esto me dan -1 directamente. O sea, yo tengo una carga neta. Entonces hablo de un ion, no hablo de una molécula polar. Por más que la geometría electrónica sea diferente a la geometría molecular. Yo a esto no es una molécula, es un ion. No sé si es eso lo que quería. Después preguntan por qué el yoduro de boro es polar y no, el enlace es polar, pero la La molécula molécula, es apolar, claro, la ¿sí? polaridad de la molécula es no polar, fíjense acá lo tienen. Porque me parece que el boro, no sé cuál es más electronegativo, pero
se anulan entre sí Exactamente. Se los anulan vectores. claro. Vos componés 2 entre los... O sea, vas a componer esto. Fíjense, me parece que el boro es más electronegativo, no lo recuerdo ahora las electronegatividades. El del hidrógeno es 2,1, creo. Y Y el del boro, es de 2. ¿cómo? Es de 2 el boro. Claro, o sea, es muy poca la diferencia que tiene de electronegatividad, es de 0,1, o sea, es prácticamente no polar ese enlace. Pero de todas maneras, supónganse, nosotros componemos estas dos, y esto es 2,1, y esto es 2, me va a dar una resultante así, que va a ser de igual magnitud, pero de distinto signo que esta. Entonces se me anularían entre sí. En cambio, en esta, no, porque si yo compongo esta, voy a tener una resultante en este sentido, compongo acá, voy a tener una resultante en este sentido, más sumado el par de electrones no enlazantes. Entonces yo voy a tener una resultante hacia allá y una densidad negativa en esta zona de la molécula y una densidad de carga positiva en esta zona de la molécula. No sé si eso responde a la pregunta. Profe, disculpe. Sí, sí. Disculpe, sí. ¿Sí? La diferencia de electronegatividad, porque antes de esta clase estuvimos en el práctico y habíamos hablado de que ustedes habían dicho como que era del 1,7 para arriba era iónico, pero yo tenía notado que era del 2. Entonces, ¿con cuál? No, lo que yo les dije era de que podían encontrar en algunos libros que desde 1,7 para arriba era iónico y en otros de 2 para arriba era iónico. Nosotros tomamos como que de 2 para arriba es iónico, pero hay algunos libros, les vuelvo a repetir, que lo describen con 1,7. Si ustedes se fijan en este caso, la diferencia de electronegatividades en el cloruro de magnesio es 1,8, pero nosotros le hemos dicho de que es un compuesto sólido. Entonces, por más que esto esté por debajo del 2, lo que les está indicando el que nosotros le pongamos esto de que el compuesto es sólido, les está indicando de que es un compuesto iónico, porque solamente con las diferencias de electronegatividades así no es una regla tajante. Digamos, la diferencia de electronegatividades les da una orientación del tipo de enlace que puede tener, pero hay otras características que se suman también. No sé si con eso te queda claro. Sí, sí, ahí quedó bastante bien claro. Bueno, entonces ya las respondimos a todas esas. Con eso terminaríamos esta parte del enlace. Lo que quedaría ahora sería la parte del enlace entre moléculas o la atracción entre moléculas. No sé si tienen alguna duda. Profe, ¿podría hacernos el favor de subir las diapositivas que vamos a ver para mañana tomar apuntes? ¿Las que vamos a ver mañana? Sí. Sí. Gracias. Sí, no sé, Nancy, si querés vos empezar. Sí, si no tienen preguntas. Bueno, lo que vamos a empezar a ver hoy es fuerzas intermoleculares. En este dibujo o esquema de la molécula que les cuento, que ya les debe parecer, que es la molécula de agua, ¿qué es lo que ven? Ven el átomo de oxígeno, porque es el que es más grande, que está representado como una esfera roja, y dos átomos más pequeños, que son los de hidrógeno enlazados.
¿Qué es lo que falta acá? Pares de electrones no enlazantes, ¿sí? Y esos pares de electrones no enlazantes del átomo de oxígeno es como que están interaccionando ¿con quién? Con el ¿Con quién interaccionan? O sea, el hidrógeno con el oxígeno. Exacto, exacto. Ustedes lo que ven es como que hay una interacción, pero punteada, porque más débil, ¿sí? Por eso no es un enlace, entre el átomo de oxígeno y el de hidrógeno de la molécula vecina. Y así sucesivamente lo ven entre todas las moléculas, ¿sí? Lo que vamos a analizar ahora es justamente cómo interaccionan las moléculas entre sí, que va a ser función de todo lo que vieron hasta ahora, ¿sí? De todo lo que aprendieron de geometría molecular, de polaridad de la molécula, ¿sí? Eso es la relación que va a tener. Entonces, fuerzas intermoleculares, cuando vimos geometría molecular, vimos el ordenamiento tridimensional de los átomos que forman la molécula. ¿Cómo los átomos hacen para que a pesar de que están juntos se mantienen lo más separados posible? ¿Por qué? Porque hay una repulsión electrónica, porque los electrones se enlazan, pero todos tienen la misma carga, ¿sí? Entonces los átomos se ponen lo más lejos posible unos de otros. ¿Por qué se forman las moléculas? Porque en realidad, por más repulsión entre electrones, la atracción entre los átomos es mayor, están más estables, estando enlazados, y las moléculas son unidades que tienen menos energía y mayor estabilidad que los átomos aislados. Y recién, ¿qué es lo que vieron? Las geometrías moleculares. ¿Esta cuál era? Lineal. Lineal. Muy bien, muy bien. ¿Esta? Trigonal plana. Muy bien. ¿Esta? Tetraédrica. Tetraédrica, muy bien. Fíjense cómo de una línea, ¿sí? Que en realidad es una línea imaginaria, ¿por qué? Porque los átomos tienen volumen. Decir que es lineal es porque estoy pensando que hay átomos que siguen todos sobre, digamos, sus núcleos sobre un mismo eje. En esta tiene una geometría que es plana, ¿sí? Y que tiene forma de triángulo. Y ese triángulo lo puedo pensar empezando a formar cuerpos, ¿sí? Porque las geometrías moleculares o electrónicas forman cuerpos. Y en este caso la tetraédrica. ¿Y ese puntito qué significaría? El átomo central. El átomo central, como lo significaría en cada una de estas otras formas, ¿sí? Geométricas. ¿Cómo se llama esta geometría? Bipiramidal trigonal. Perfecto. ¿Y esta? Octaédrica. Muy bien. ¿Y están de acuerdo que todas estas especies tienen geometría lineal? Molécula de nitrógeno, molécula diatómica formada por dos átomos. ¿Es lineal? Sí. Bien. ¿La de oxígeno? También. Perfecto. Y paso a compuestos químicos. Fluoruro de hidrógeno, dióxido de carbono, cloruro de berilio y etino. ¿Son lineales? No todas, profe. ¿Por qué? Porque vemos que en alguna hay más de dos átomos. Por ejemplo, Y en el dióxido de carbono. Perfecto. ¿Y la linealidad es determinante de, digamos, el número de átomos, te parece? No, no es No, determinante. porque podés tener un carbono y los dos hidrógenos a los dos lados y seguiría siendo lineal. Perfecto.
Muy bien, entonces estamos de acuerdo que es lineal. ¿El cloruro de berilio? También es lineal. También. Es el ejemplo, es la excepción de que tengo un compuesto formado por dos átomos diferentes, un metal y un no metal, pero el compuesto no es iónico, es covalente. Y el etino, lo vimos hace un ratito, ¿es lineal? Sí, también, independiente de cómo es el enlace. ¿Por qué Exacto. sería lineal, profe? Porque vos lo que estás tomando, digamos, por eso yo digo, ¿qué es esto de pensar en una línea? ¿Sí? Hay un eje de simetría que siguen, digamos, el ordenamiento que siguen los átomos con un eje de simetría. En este caso es el ejemplo que les daba Mónica del enlace triple, ¿sí? Por eso es lineal, porque tiene dos carbonos en el medio y dos hidrógenos como átomos terminales, ¿sí? Los carbonos unidos por tres enlaces y por enlaces simples unidos a los hidrógenos. Y todos pasan por una línea, ¿sí? El núcleo de esos cuatro átomos pasa por una línea. Con estos ejemplos yo lo que les quise mostrar es que una geometría lineal puede ser de moléculas hasta de 4 átomos, ¿sí? Porque pensé que el ejemplo que daba Mónica por ahí pasaba desapercibido, pero incluso ella lo dijo, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Profe, Sí. en el caso de la molécula que veíamos hace un rato, el anión nitrato, también Sí. estaba formado por tres, pero esos dos pares de electrones no enlazantes que estaban arriba hacía que tenga la geometría que no era plana. No, el anión nitrato está formado por 4 átomos y no es que hay dos pares de electrones no enlazantes. Era el anión nitrato. Ah, no, no sé si era el Ah, anión no, nitrato. el anión amino, el anión amino. Amino, El anión sí, amino disculpe. tiene una geometría, digamos, primero no, digamos, tiene una geometría molecular angular y la geometría Sí. electrónica es tetraédrica. Bien. No sé si con eso saco tu duda. ¿Alguien tenía la Sí, mano levantada? No. Muy bien. Ejemplos de la trigonal plana: el ozono, el dióxido de azufre, el tricloruro de boro, el tricloruro de aluminio, ¿sí? Y en estos ejemplos que los quisiera dejar, digamos, como ejercicio para que cada uno lo haga y vean sus cargas formales, todo, quería hacer la aclaración de una pregunta que hicieron cuando estuvimos aclarando si eran compuestos covalentes todos los del grupo del 3A o 13, y que entramos en las dudas porque en algunos libros los toman como iónico y en otros como covalente. Sí, el tricloruro de aluminio es un compuesto covalente también y tiene una geometría trigonal plana, ¿sí? Y así sucesivamente puedo poner compuestos como ya conocen, como el metano, el amoníaco y el agua, con geometrías electrónicas tetraédricas, y después pueden seguir buscando ustedes ejemplos, pero quería usar esta diapositiva como un disparador de que es muy importante para el tema que viene ver cuál es la geometría de esa molécula y si esa molécula termina siendo polar o no, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta ahora nosotros, cuando vimos fuerzas intramoleculares, estudiamos enlace químico. En este caso, vuelvo a la molécula de agua con el enlace covalente. ¿Y qué es lo que mantiene unidos a los tres átomos dentro de esta molécula? Pero también se sabe que por la interacción entre las moléculas de agua, esta sustancia tiene una propiedad macroscópica, y es que a temperatura ambiente es un líquido. Las fuerzas intermoleculares son las fuerzas que se dan de interacción
entre las moléculas de una misma sustancia o distintas sustancias y que tiene como resultante propiedades macroscópicas como pueden ser los estados de agregación, que existe el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, ¿sí? Así que fíjense lo importante que es, porque si no, todos serían gases, ¿sí? Para que se entienda entonces, en el cuadro que mostró Mónica, teníamos el enlace químico, fuerzas de atracción, que entre átomos está toda esta parte, que yo no lo voy a mostrar ahora, y le faltaba toda esta, que era justamente la fuerza de atracción entre moléculas. En esta unidad, entonces, vamos a ver la parte final. Las fuerzas intermoleculares, que pueden ser de distintos tipos, pero si yo ya veo que dice dipolo-dipolo, ion-dipolo, dipolo inducido, ¿sí? Puente hidrógeno, fuerzas de dispersión, me está dando idea de que un dipolo es un polo permanente que poseen las moléculas polares y dipolo-dipolo es una interacción entre moléculas polares, por ejemplo. Que el puente hidrógeno es una interacción dipolo-dipolo en moléculas como el agua, por eso es un líquido, ¿sí? Y que la gran diferencia entre las fuerzas intramoleculares y las intermoleculares es que las intramoleculares son de mucha mayor magnitud que las intermoleculares, por eso una sustancia puede ser un líquido como el agua y yo en mi casa la puedo pasar a la fase vapor, ¿sí? Con agregarle un poco de temperatura, la puedo pasar a la fase vapor, ¿sí? Entonces, son fuerzas de mucha menor magnitud. ¿Quiénes intervienen en esas fuerzas? Moléculas polares, para lo cual tengo que entender justamente la geometría, moléculas apolares y iones, ¿sí? Para seguir diferenciando a qué... ¿Te puedes volver atrás un cachito, por favor? Me olvidé de copiar algo. Muy bien. Está, profe, gracias. De nada. Entonces, las atracciones entre moléculas, en este caso del cloruro de hidrógeno, sería entre el hidrógeno y el cloro de la molécula vecina, que van a tener la característica de que esta es una molécula polar o apolar. ¿Qué les parece? Polar. El cloruro es polar porque es una molécula diatómica lineal, polar porque se enlazan. El cloro, que tiene como una electronegatividad de 3 por lo menos, y el hidrógeno, que dijimos que era 2,1, entonces el cloro es más electronegativo, atrae con más fuerza al par de unión, ¿sí? Y hay una mayor densidad electrónica sobre el cloro que sobre el hidrógeno. Esta molécula es polar. ¿A dónde está la carga negativa? Sobre el cloro. ¿A dónde está la carga positiva? Sobre el hidrógeno. Y esto es un dipolo permanente. ¿Cómo va a interaccionar con las moléculas de al lado, con las vecinas? Y la parte negativa con la positiva de la molécula vecina, es decir, el polo positivo con el polo negativo de la molécula vecina. Se atraen electrostáticamente o culómbicamente los dipolos, ¿sí? Según cargas opuestas. La atracción siempre es entre cargas opuestas. Si se llega a girar esta molécula, se van a repeler y va a haber una repulsión entre las moléculas que la va a acomodar de nuevo de este modo, ¿sí? Entonces, las fuerzas intramoleculares que mantienen los átomos unidos son estas y forman la molécula, y las fuerzas intermoleculares son las que mantienen a las moléculas unidas o interaccionando entre sí de manera tal que la atracción es tal que están tan juntas que forman un líquido, o están tan juntas que forman un sólido. En el caso del estado gaseoso se puede decir que la interacción entre las moléculas se considera nula, ¿sí? Porque están muy separadas unas de otras.
La influencia de las fuerzas intermoleculares a nivel macroscópico, pensando en propiedades de la materia, serían los estados de agregación, sólido, líquido y gas, el punto de ebullición, el de fusión, porque mayor atracción, mayor punto de ebullición, mayor punto de fusión. Y entonces, para pasar de un estado a otro, las energías necesarias, como son el calor de vaporización, el calor de fusión, el calor de sublimación, a mayor fuerza intermolecular serán mayores. Para seguir diferenciando entre enlace químico y fuerza intermolecular, fíjense que para romper el enlace de un mol de moléculas de fluoruro de hidrógeno, es decir, separarla en átomos de hidrógeno y átomos de cloro, que son los constituyentes, necesito 431 kilojoules por mol. Y para separar las moléculas que estaban de estado líquido en estado gaseoso, por ejemplo, solo necesito 16 kilojoules por mol. Quiere decir que la energía necesaria para romper fuerzas intermoleculares es mucho menor que la energía necesaria para romper enlaces intramoleculares. Y lo mismo, fíjense que un enlace covalente tiene una distancia mucho menor que lo que sería una distancia intramolecular, que sería la proximidad entre dos átomos de dos moléculas diferentes vecinas, ¿sí? Aunque sean del mismo compuesto, sí, a lo que me refiero es que son dos entidades distintas. Y es a lo que se le denomina el radio de Van der Waals, esto, y 2 veces el radio de Van der Waals, la distancia intermolecular. Recuerdan que el radio de Van der Waals se medía en especies atómicas, ¿sí? Era el radio atómico de especies que podían existir como átomos, que serían los los gases nobles, grupos 8 o 8A o 18. Con esto estamos haciendo una introducción a lo que es fuerzas intermoleculares y dejaría para mañana continuar. Y justo te estaba por avisar eso de que ya era la hora. Sí. Por eso es como decir, lo único que quise plantear es, por un lado, la diferencia entre las energías necesarias para romper un enlace químico a lo que se conoce como una fuerza intermolecular, ¿sí? Y por otro lado, fíjense que habla mucho de moléculas covalentes, y lo vamos a ver también, porque son las moléculas las que interaccionan entre sí. Y por otro lado, que hay que tener muy claro lo que es geometría molecular y electrónica para definir y diferenciar polaridad o apolaridad de una molécula, y en base a eso van a ver que la interacción es muy diferente. Con esto terminamos y continuaríamos mañana. Si tienen alguna pregunta. Desde ya, como siempre, muchas gracias. Gracias a usted, profe. Nos vemos mañana. Gracias a ustedes, profes. Hasta luego. Bueno, hasta mañana. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, profe, nos vemos. Ya su clase. Chau, chau. Chao, profe, gracias.